este es un cuadro muy importante porque acá están los cuadros de Misiones. Una república que me llama mucho la atención y es una república de mujeres es esta de aquí, que se llama República Snoopy. Hay algunos cuadros que tienen una marca negra en su imagen. Esto significa de que ya pasaron a mejor vida. Él es Jimmy, uno de los dos cachorros que viven aquí en la república. A Jimmy lo rescataron de un lugar pues donde abusaban de él. Nos encontramos en Ouro Preto, Brasil, Patrimonio Mundial de la UNESCO, y estamos aquí para averiguar las famosas repúblicas. ¿Pero qué es una república? Una ideología cultural que tiene más de 100 años de tradición, y vamos a averiguar cómo es que viven los estudiantes, cuál es ese sistema estudiantil de convivencia y muchas otras cosas más. Así que, ¿estás preparado para ver esta fraternidad llamada república? ¡Vamos para allá! Estamos en la República Aquarius, la más grande de Sudamérica, con más de 30 cuartos, 55 años de tradición y más de 200 personas que han salido formadas profesionales desde este lugar. Así que vamos a ver cómo se convive aquí en esta república. Oigan, un dato interesante aquí en esta pequeña avenida, que es la avenida Paraná, donde está ubicada la República Aquarius, es que tenemos al lado distintas repúblicas. Por ejemplo, allá tenemos la República Mauserrumo y algunas otras más, pero una república que me llama mucho la atención y es una república de mujeres es esta de aquí, que se llama República Snoopy. Yo me imagino, ¿quién le habrá puesto ese nombre, República Snoopy? Es algo bastante curioso. Pero a lo largo de toda esta ciudad de Ouro Preto albergan más de 100 repúblicas en toda esta ciudad. Bastante interesante. Estoy aquí con Lucas, uno de los residentes de la República Aquarius, que ya lleva más de 2 años viviendo aquí, pero si tú mencionas quién es Lucas aquí en Ouro Preto, nadie lo va a conocer. Él es más conocido con su apodo, con su apellido que le dicen aquí en Brasil. Su apodo es de Ratón, así que si es que hablas de Ratón, ahí sí lo van a reconocer. ¿Cómo estás, Ratón? Mucho gusto, mi nombre es Jenner. Ratón nos va a explicar cómo es el sistema de república aquí en Aquarius y vamos a escucharlo un poco para poder entender cómo funciona la convivencia aqui nesta república. Ratão, pode me explicar, por favor, um pouco do sistema aqui da república? A república ela funciona por hierarquia hoje em dia aqui. É que acontece, quando você chega aqui, você é um calouro. Daí você passa por um período que a gente chama de adaptação aqui em casa, que seria basicamente um período ali que você é responsável pelas tarefas diárias da casa, que basicamente elas ficam escritas aqui nesse quadro aqui. Tem também o nosso decano, que seria a pessoa que seria o, entre aspas, o líder da casa. Seria a pessoa que tem mais experiência na casa, a pessoa mais velha, que vai saber justamente pela experiência o que seria melhor de tomar aquela decisão na hora. Por exemplo, aconselharia a fazer desse jeito, porque desse jeito assim já não deu certo, entende? Então seria mais como se fosse uma pessoa que vai ser um pai ali pra gente mesmo. Então a questão da organização dos moradores da república funciona a partir dessa hierarquia que a gente faz, né? É justamente pela hierarquia que essas coisas são possíveis de serem feitas, porque pela hierarquia que ela faz a gente reger as coisas de uma forma que fica organizado, né? Não é que um manda mais que o outro, mas é justamente pela obediência à hierarquia que a gente consegue dar ritmo para que a casa funcione bem. Vamos a ingresar a uno de los cuartos más importantes de aquí de la República. Se llama el Cuarto de los Cuadros. ¿Y por qué el Cuarto de los Cuadros? Pues su nombre lógicamente representa a todos estos cuadros que están aquí puestos y están divididos en orden. Aquellas personas que están en el cuadro son personas que han pasado por todo el proceso de la República, han terminado su carrera universitaria y
han puesto este cuadro en honor a todo ese proceso. Hay algunos cuadros que tienen una marca negra en su imagen. Esto significa de que ya pasaron a mejor vida y hacen un homenaje y le rinden homenaje al cuadro, pues para tenerlo en conmemoración a esto. Hay una pared exclusiva para aquellas personas homenajeadas que han tenido algún vínculo con la República, ya sea con algún estudiante, con alguna persona que pertenece a esta comunidad, y pues ha sido tan genial convivir o tener una vida con ellos que también tienen una conmemoración. Tenemos los trofeos ganadores de aquí de Aquarius. Podemos ver que hay muchos campeonatos de fútbol, porque nos comenta Ratón que aquí en toda esta avenida, que es la avenida Paraná, existe campeonatos de fútbol, el cual, como existen distintas repúblicas, compiten entre ellos y pues el ganador se lleva el trofeo. Esto es uno de los lugares más importantes aquí de la República Aquarius, porque este cuarto hace homenaje a todas las personas que han vivido aquí en este lugar. Estamos en la azotea de la República Aquarius y les voy a explicar qué funciona aquí. Tenemos un par de colchones aquí listos para que cualquier persona pueda llegar a dormir aquí. Es uno de los lugares donde la gente que vive aquí en esta república, en ciertas fechas particulares como el 12 de octubre, que es la celebración de casi todo Ouro Preto, y carnavales, hacen espacio abajo para que vengan personas, ya sea familiares o ya sea personas que quieren venir a festejar carnaval y puedan quedarse en esos lugares totalmente cómodos. Pero ¿qué pasa con aquellos moradores? Suben aquí a la azotea, colocan los colchones así, uno al lado de otro, y viven aquí o duermen aquí en este lugar. Y son tan ingeniosos los chicos de aquí que han puesto esta tela blanca que luego ya lo comienzan a limpiar. Colocan un proyector aquí y entre los muebles y colchones, para que no se aburra, entre comillas, las personas, pues se ponen a ver una película súper chévere, súper bacana. Este espacio funciona de esa manera. Esta es una de las áreas importantes porque, pues, imagínate si no existiera este lugar, ¿dónde iría la gente a dormir? Aqui a gente tem um quadro que ele foi um ex-aluno nosso, bacana, que ele que desenhou esse mapa aqui de Ouro Preto. Daí você pode se guiar aqui, ó. Cada número é um ponto turístico legal aqui de Ouro Preto. E tem justamente a República Aquarius aqui também. Eu não vou lembrar qual o número que é exatamente, mas aí no meio aí tá a República Aquarius também. Aqui a gente tem uma placa onde tem o nome de todos os ex-alunos com 50 anos de formado. Então sempre que a pessoa faz 50 anos de formado, a gente inaugura uma plaquinha dessa daqui e deixa aqui. Daí tem toda a homenagem lá no 12 também, na festa do 12. A gente chama a pessoa lá em cima da mesa, fala que, o Márcio agora tá recebendo uma homenagem de 50 anos de formado e por aí vai. Aqui em Ouro Preto, a gente faz as festas de formatura, né? Daí a gente pode ver que tem convites de formaturas de república, né? Aqui, ó, você pode ver, ó, tem o nome de várias repúblicas aqui, ó. As Repúblicas Amigas. Aí tem Formigueiro, Girassol, Indignação, que foram repúblicas que foram importantes para essa pessoa. Daí as pessoas que não são homenageadas, vem uma pessoa da república, aqui na república, e vem pessoalmente entregar o convite. Daí aqui são todos os convites que a gente recebeu, né? Tem de formatura, tem de aniversário de república também, por exemplo, aqui, República Consulado, 89 anos. Daí é o convite da formatura do aniversario deles, ¿no? Que va a ser por ahora también. Oigan, voy a presentarles uno de los lugares también más chéveres de aquí de la República. Síganme porque para verlo hay que creerlo. Estamos aquí ya en el primer piso de la República y esta parte, esta habitación oscura, imagínense qué es. Este espacio totalmente acondicionado, con guitarras, incluso hasta con un parlante que casi es de mi propia estatura. Aquí pues hacen las fiestas los fines de semana, viene la gente de otra república y comienza a divertirse, pero el espacio resultó ser tan pequeño que me comenta Ratón de que también en estas áreas comienza a salir la gente, comienza a bailar, comienza a divertirse y el DJ se pone en este lado, tratan de jalar un cable y aquí el DJ comienza a poner toda la música. Quién sabe, de repente más tardecito se activa esto y venimos
aquí a disfrutar de una buena fiesta de República, que todo sea con el fin de hacer un buen video. Oigan gente, incluso tenemos aquí a un pequeño animalito, que no es tan pequeño que digamos, pero él es Jimmy, uno de los 2 cachorros que viven aquí en la República. A Jimmy lo rescataron de un lugar pues donde abusaban de él y ahora los chicos los tienen para poder alimentarlos, educarlos y también pues para que cuide la República. Este es uno de los moradores también, hay que hacerle un cuadro, homenaje también. Las repúblicas estudiantiles de Ouro Preto son únicas en el mundo. Tradición, hermandad, resistencia y juventud eterna. Las repúblicas no terminan con la graduación. Ex residentes vuelven años después a celebrar aniversarios. El vínculo dura toda la vida. Gente, les tengo una buena noticia. Como se habrán dado cuenta por la bandera, estamos en una república. Esta es la República Partenón. Nos han proporcionado una habitación que en un momento les voy a enseñar esa habitación, pero vamos a darle una vueltita a la república, que es un poco más pequeña que Aquarius. Sin embargo, tiene casi la misma dinámica. Por ejemplo, siempre está presente la bandera. Este es el área social. Por allí hay un par de piedras coleccionables, un trofeo. Y bueno, aquí hay una habitación de una persona, no sé de quién será. Son los cuadros sociales también, donde se colocan las fotografías de algún evento, de algo que se va a realizar. Y este es un cuadro muy importante porque acá están los cuadros de misiones. Este es el cuadro donde acá la gente anota qué es lo que va a realizar durante el tiempo o la semana. También, por supuesto, están los cuadros, ¿no? Estos son cuadros de las personas que ya se formaron desde aquí para arriba. Y este cuadro de estas chicas son cuadros de personas pues que tienen una conexión muy fuerte con la república de aquí. Si se dan cuenta, aquí hay un cuadro que está volteado. Acá el de arriba está volteado. ¿Qué significa ese cuadro que está volteado? Significa que la persona que se ha formado está aquí, está en este momento en la república, viviendo aquí, haciendo algunas actividades. Y por supuesto, estas personas que tienen ese mérito, que tienen ese cuadro colgado en la pared, son personas importantes que han pasado por toda esa etapa estudiantil y pues lógicamente le dan la bienvenida y son bien recibidos aquí en la república. La habitación donde nos estamos quedando es una habitación de uno de los estudiantes que vive aquí y pues nos ha brindado su habitación para poder quedarnos una noche. De hecho, ya nos quedamos. Esta es la habitación, es una habitación pues de 2 camas, que no son solamente un estudiante, son 2 estudiantes quienes viven aquí. Y como podrán ver, pues hay algunas cositas de ellos mismos. De hecho, para mantener un poco la seguridad han puesto unos precintos aquí, una vista muy bonita. De hecho, aquí tenemos el nombre de la república, República Partenón. Es una de las más de 100 repúblicas que hay aquí. Si tú también quieres quedarte y vivir la experiencia de la república, pues puedes hacerlo. Hay algunas como estas que son privadas, que los arriendan a través de aplicativos de viviendas rentadas. Entonces, si quieres venir a Ouro Preto, puedes hacerlo, puedes quedarte en una de ellas, quizás compartir un poco con los chicos, conversar. Esta es la pequeña morada que acá nos vamos a quedar una noche en las repúblicas estudiantiles de Brasil, especialmente de Ouro Preto. Esto ha sido la vida estudiantil en las repúblicas. Coméntame si es que en tu país existe también este tipo de hermandad, este tipo de fraternidad, este tipo de república, o con qué nombre lo conocemos. Si es que te ha gustado este video, por favor, no te olvides darle like, comentar y compartir, sobre todo para aquellas personas que quizás muy pronto se van a meter a una fraternidad similar a esta. Mi nombre es Jenner Silva, gracias por ver este video y si es que te ha gustado, no olvides darle tu like, por favor, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Liga na mesa do DJ aqui, daí ele fica aqui, tocando aqui e a galera